La vida no siempre sigue el guión que imaginamos. A veces, lo que parecía correcto se desmorona ante nuestros ojos y lo que esperábamos de Dios simplemente no parece ser suficiente. Oras, crees, esperas, pero su silencio persiste. Es en este intervalo entre la petición y la respuesta donde la fe se pone a prueba de verdad. Porque confiar cuando todo encaja es fácil. Es difícil mantenerse firme cuando nada tiene sentido. Y quizás te encuentres justo ahí ahora, en un momento en que tu corazón anhela creer, pero tu mente duda. Cuando el camino se torna confuso, Dios no pide explicaciones, sino confianza. Y de eso quiero hablarte hoy, porque hay una paz que nace en medio del caos, y no depende de comprender el plan, sino para saber quién escribió la historia. Así que, antes de comenzar el día, te invito a respirar hondo, a callar el ajetreo y abrir tu corazón. Al final de este video, oraremos juntos durante 30 segundos. Una oración que puede transformar por completo tu perspectiva de las mañanas. Una sencilla declaración que te conecta con lo divino. Porque cuando aprendes a confiar, incluso sin comprenderlo todo, descubres que Dios nunca ha dejado de obrar. Simplemente ha cambiado el ritmo para enseñarte a descansar. ¿Te has dado cuenta alguna vez de la enorme carga espiritual que tienen los primeros minutos de la mañana? Es como si Dios pusiera ante nosotros una página en blanco, esperando el primer trazo de nuestra fe. En ese momento de silencio, entre abrir los ojos y nuestro primer pensamiento, decidimos si el día será uno más o si será extraordinario. Muchos se levantan de un salto con la cabeza llena de tareas, pero el cristiano que busca al Señor sabe que, antes de que el mundo despierte, los cielos ya están listos para actuar. El salmista dijo: «Por la mañana, Señor, escuchas mi voz. Por la mañana te presento mi oración y espero con expectación». Salmo 5:3. La primera conversación del día revela quién gobierna realmente el corazón. Si tu saludo de buenos días es apresurado, tu alma lucha contra el reloj. Pero cuando se dirige a Dios, el corazón encuentra descanso incluso antes de comenzar el día. Por eso, Jesús se retiraba temprano por la mañana a orar. Marcos 1:35. No necesitaba fuerzas humanas, pero nos enseñó que la comunión precede a la conquista. Antes de las decisiones, las noticias y las presiones, hay una invitación silenciosa. Empieza conmigo. Y es en este simple gesto, el de alzar la vista al cielo, que el día ordinario se transforma en un campo de milagros. Dios no solo quiere que sobrevivas el día, quiere que lo vivas, con propósito, conciencia y presencia. Los primeros minutos determinan si tu mente se dejará guiar por la ansiedad o por la paz que proviene del Espíritu. Confiar, incluso sin comprender, es abrir los ojos y decir: «Señor, este día es tuyo, aunque aún no vea el camino». Así es como vences el caos antes incluso de que comience, porque quien renuncia al principio, renuncia al control. Y quien renuncia al control, descansa en el autor del tiempo. Al despertar, comienza una batalla silenciosa en tu mente. Dos voces compiten por tu atención: la voz de la prisa y la preocupación, y la voz serena y poderosa de la presencia de Dios. Una te impulsa a controlarlo todo, al temor de que todo dependa de ti. La otra te invita a confiar, recordándote que Dios ya tiene el control incluso antes de que te levantes de la cama. La Biblia nos enseña que Dios es soberano sobre todas las cosas, incluyendo el caos de las mañanas. Cuando escuchamos la voz de la gracia en lugar de la culpa, comenzamos el día no tratando de merecer amor, sino respondiendo al amor que ya se nos ha dado. Muchos se dejan influir por la primera voz que oyen, la que dice: «Llegas tarde, no habrá tiempo suficiente,
no eres lo suficientemente bueno. Esta es la voz del mundo caído, el eco de la ansiedad que intenta robar la paz. Pero hay una voz más profunda y suave que susurra en nuestro interior: estad quietos y sabed que yo soy Dios. Salmo 46:10. Cuando esta voz gobierna el corazón, incluso el silencio se convierte en oración. El secreto reside en entrenar el oído espiritual para discernir quién habla, la prisa del hombre o la guía del espíritu. Elegir qué voz guiará tu día es un acto de fe, porque lo que Dios dice no siempre tiene sentido a primera vista, pero siempre cobra sentido a la luz de la eternidad. Confiar, incluso sin comprender, es acallar el ruido interior y permitir que el Espíritu Santo transforme el caos en calma. Y eso no es debilidad, sino sabiduría, porque cuando un cristiano aprende a escuchar antes de actuar, descubre que el silencio de Dios no es ausencia, sino estrategia. Hay algo sobrenatural en comenzar el día diciendo: Señor, este día es tuyo. Esta sencilla frase tiene el poder de alinear el corazón con el cielo, incluso antes de que el cuerpo se mueva. La oración de consagración no es una repetición mecánica de palabras, sino un acto de entrega total. Es cuando el creyente reconoce que Dios no forma parte de la agenda. Él es la agenda misma. Cada mañana, al arrodillarnos, declaramos que su voluntad es superior a la nuestra y que no andamos por vista, sino por fe. Como enseñan las Escrituras, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3:5. Dedicar el día a Dios es reconocer que no tenemos el control, y eso es liberador. Significa decir: Padre, no sé qué me depara el futuro, pero sé en quién confío. La Biblia nos recuerda que todo sucede bajo la providencia de Dios, incluso lo imprevisto. Por lo tanto, la oración matutina no cambia el plan de Dios. Cambia nuestros corazones ante el plan de Dios. Y es en esta entrega consciente, en este gesto de rendición, donde el caos pierde su poder y el alma encuentra su rumbo. Cuando entregamos el día al Señor, incluso las interrupciones cobran sentido. Cada conversación, cada decisión, cada detalle puede convertirse en un escenario de milagros. Por eso, la oración matutina es más que devoción. Es una estrategia espiritual. Redefine la actitud del corazón, reemplazando la ansiedad con la confianza. Y cuanto más ora un cristiano, más se da cuenta de que no necesita entender para confiar, porque quienes están en las manos de Dios no necesitan ver el camino, solo seguir al pastor. Antes de abrir tu agenda, abre tu corazón. Antes de mirar tu teléfono, mira al cielo. Poner a Jesús primero no es solo una frase bonita, es un estilo de vida que transforma por completo nuestra manera de afrontar cada día. Es recordar que Cristo no es un detalle de la rutina, Él es el centro de la existencia. Cuando un cristiano comienza el día diciendo: primero tú, Señor, algo cambia en su interior. El miedo se disipa, la prisa se aquieta y el alma se reconecta con su propósito. Así como María eligió lo mejor al sentarse a los pies de Jesús, Lucas 10:42, se nos invita a hacer lo mismo, a elegir la presencia antes que la apariencia. Pero el mundo nos empuja en la dirección opuesta. Las notificaciones nos llaman, los plazos nos agobian, las preocupaciones nos asaltan. Y es fácil olvidar que sin Jesús, incluso el éxito más brillante se vuelve vacío. La Biblia nos recuerda que Cristo es suficiente. Ningún logro humano puede reemplazar la comunión con Él. Cuando buscamos primero el reino, todo lo demás se nos da por añadidura. Mateo 6:33. Poner a Jesús en el centro no es perder el tiempo, sino redimirlo. Es cambiar el necesito resolverlo todo por el necesito escuchar su voz.
Quienes comienzan su día con Cristo no caminan por impulso, sino guiados por una dirección. Y esa diferencia lo cambia todo. La oración deja de ser una formalidad y se convierte en el eje que sostiene el camino, porque cuando Jesús es lo primero, todo lo demás encuentra su lugar. E incluso si el día no transcurre según lo planeado, la paz permanece. Porque aquellos que se alinean con la voluntad de Dios comprenden que el éxito no reside en completar tareas, sino en permanecer a los pies del Maestro. Hay días en que la vida parece un laberinto. Las decisiones se multiplican, los caminos se confunden y el corazón se debate entre sus propios deseos y la voluntad de Dios. Por eso, orar para encontrar la armonía no es señal de debilidad, sino de madurez espiritual. El cristiano maduro sabe que no basta con pedir bendiciones, es necesario pedir guía. Dios no guía a los que corren hacia adelante, sino a los que están dispuestos a esperar. El salmista escribió: «Muéstrame tu camino, Señor, y haz que camine fielmente en él». Salmo 86:11. Es en esta actitud de humildad que el alma se alinea con la perfecta voluntad del Padre. Muchos oran para que se les abran las puertas, pero olvidan pedirle que cierre las equivocadas. Y a veces la mayor protección de Dios es precisamente una puerta que no se ha abierto. La Biblia nos enseña que el Señor no solo ve el futuro, Él lo gobierna. Cada desvío, cada retraso, cada no, forma parte del plan soberano de un Dios que nunca se equivoca en el momento oportuno. Pedir dirección es aceptar que no tenemos el mapa, pero caminamos con el autor del camino. Cuando un cristiano aprende a confiar incluso sin comprender, su corazón se llena de paz. El temor a equivocarse da paso a la tranquilidad de saber que Dios conoce el camino correcto. La oración, entonces, no es un intento de controlar el cielo, sino de alinear la tierra con el cielo. Y cuando se produce esta alineación, las decisiones adquieren sabiduría, los pasos se vuelven firmes e incluso los desvíos se transforman en caminos de gracia. El mundo intenta enseñarnos que la paz es la ausencia de problemas. Pero la Biblia revela algo más profundo. La verdadera paz es la presencia de Cristo, y el dominio propio es el fruto maduro de esa presencia. Cuando el Espíritu Santo gobierna el corazón, el caos puede llamar a la puerta, pero no encuentra dónde entrar. El apóstol Pablo escribió: «El Espíritu de Dios produce amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio». Gálatas 5, 22, 23. Es decir, la paz no es producto del esfuerzo humano, sino del gobierno divino. Quienes se rinden al control del Espíritu aprenden a responder con calma, incluso en medio de la tormenta. Vivir con autocontrol es una batalla diaria no contra el mundo exterior, sino contra nuestro interior. Es elegir no reaccionar impulsivamente, no ceder ante el miedo, no dejar que la ira nos domine. El autocontrol es un acto de resistencia espiritual, es decirnos no a nosotros mismos para poder decirle sí a Dios. La Biblia nos recuerda que la santificación es un proceso. Dios no solo nos salva, sino que nos transforma día a día, moldeando nuestro carácter a la imagen de Cristo. Y cuanto más permitimos que el Espíritu Santo obre, más nos enseña a controlar no solo nuestras acciones, sino también los pensamientos e intenciones de nuestro corazón. La paz y el dominio propio van de la mano, pues ambos nacen de la confianza. Quienes confían en Dios no necesitan defenderse con palabras duras ni reaccionar precipitadamente. Descansan, esperan, creen, y es en ese descanso donde florece el alma. La paz no es pasividad, es poder bajo control. Cuando el corazón está firmemente arraigado en la gracia, el mundo exterior puede desmoronarse,
pero el ser interior permanece intacto porque fue Dios quien puso los cimientos. Cada mañana es una nueva oportunidad para amar mejor. Y es imposible vivir una vida de fe madura sin que ésta se refleje en nuestras relaciones. La oración de intercesión es el vínculo invisible que fortalece los lazos y sana las heridas que el tiempo no ha podido curar. Cuando oramos por nuestra familia, amigos y compañeros, dejamos de juzgar a los demás y comenzamos a verlos con compasión. Jesús nos enseñó esto con el ejemplo. Ora por aquellos que te maltratan. Lucas 6:28. Orar por quienes nos lastiman es el mayor ejercicio de humildad y dependencia del Espíritu Santo. Las relaciones sanas no nacen por casualidad, sino por gracia. La Biblia nos enseña que el verdadero amor es fruto de la regeneración. Solo quienes han sido alcanzados por la gracia pueden ofrecer verdadero perdón. El mundo dice, devuélveme el favor. Cristo dice, ama como yo te he amado. Y este amor no proviene del esfuerzo humano, sino de la presencia del Espíritu Santo, quien nos capacita para amar lo imposible. Cuando oramos por los demás, Dios no solo obra en ellos, sino también en nosotros. La intercesión transforma el corazón de quien ora. Por lo tanto, comienza el día encomendando a Dios los nombres que te preocupan. Pídele paciencia para lidiar con los difíciles, ternura para amar a los vulnerables y sabiduría para ser un puente, no un muro. El cristiano que ora por sus relaciones lleva un corazón que refleja el carácter de Cristo, paciente, compasivo y firme en la verdad. Y a lo largo del día, observa que a menudo Dios responderá a tu oración no cambiando a la otra persona, sino enseñándote a amar como Él ama. El miedo es una de las armas más sutiles que el enemigo usa para paralizar el alma. No viene gritando, sino susurrando dudas, recordando fracasos y exagerando amenazas inexistentes. Es en este campo invisible de la mente donde se libran muchas batallas espirituales. Pero Dios no nos llamó a vivir prisioneros del miedo. La Escritura lo afirma, porque el Espíritu que Dios nos ha dado no nos hace cobardes, sino que nos da poder, amor y dominio propio. Timoteo 1:7. Esta es la identidad de un cristiano: caminar por fe, incluso cuando el terreno parece frágil. La fe no ignora el peligro, sino que lo redefine a la luz de la soberanía de Dios. Ve lo invisible y descansa en lo inmutable. La Biblia enseña que la fe es un don de Dios mismo. Él la sostiene en nosotros cuando vacilamos. Por lo tanto, cuando llegue el miedo, no luches solo con fuerza de voluntad. Regresa a la presencia del Señor. Ora, clama, declara las promesas que ya han sido escritas sobre tu vida. El temor disminuye cuando crece el recuerdo de la fidelidad de Dios. Creer, incluso sin comprender, es afirmar: Señor, no sé lo que vendrá, pero sé en quién he creído. Y cuando esa fe despierta, el corazón cambia de actitud. Deja atrás la ansiedad y descansa en la confianza. Las circunstancias pueden permanecer iguales, pero la actitud hacia ellas se transforma. El miedo puede llamar a la puerta, pero es la fe la que decide abrirla y responde con dulzura. Aquí mora quien es sostenido por la gracia. El mismo Dios que sostuvo a Moisés ante el mar y a Daniel ante los leones, continúa apoyándote. El miedo es real, pero la fidelidad de Dios es eterna. Y aquellos que se aferran a esta verdad encuentran descanso incluso en medio de la tormenta. La fe no se fortalece solo con grandes experiencias, sino principalmente con los pequeños y constantes actos de la vida diaria. Tener una rutina espiritual es como mantener viva una llama. El secreto no reside en la intensidad del fuego, sino en no dejar que se apague. Dios no busca grandes gestos, Él busca
coherencia en la relación. Por eso, en las Escrituras vemos a Jesús retirándose con frecuencia a orar. Lucas 5:16. Nos enseñó que la presencia divina no solo se encuentra en los servicios religiosos, sino también en el silencio de las mañanas, durante los descansos del trabajo, en el momento en que el corazón elige detenerse y escuchar. Crear hábitos espirituales es una forma de arraigar tu corazón en la presencia de Dios. Comienza el día con una palabra del día, un versículo breve que te guíe. Escríbelo en un papel y repítelo mientras preparas café o conduces. Luego, incorpora un recordatorio visual, una frase sencilla como Jesús primero en el espejo retrovisor, la pantalla del teléfono o la computadora. Estas sutiles señales reorientan la mente en medio del ajetreo de la vida diaria. Nos recuerdan al corazón de quien tiene el control. La fe se vuelve práctica cuando abandona el ámbito de la intención y entra en el ámbito de la acción cotidiana. Finalmente, programa un momento de reflexión espiritual a mediodía. Puede ser una pausa de 1 minuto, simplemente para respirar y preguntarte, ¿actúo con prisa o con paz? Esta sencilla pregunta tiene el poder de corregir tu rumbo, porque, en el fondo, el cristiano maduro comprende que vivir con Dios no es una maratón, sino una caminata constante. Y en esta caminata, cada pausa es oración, cada recuerdo es alabanza y cada acto sencillo se convierte en adoración. Una rutina espiritual no sofoca la fe, sino que la fortalece. Todo mensaje de fe debe ponerse en práctica, y es aquí donde la oración matutina se convierte en un compromiso. La declaración final, hoy dedico mi día a Dios, no es un mantra, sino una confesión de entrega. Cuando un cristiano lo dice en voz alta, reafirma que el control pertenece al Señor y que Él guiará cada decisión. Como está escrito, encomienda tus planes al Señor y tendrán éxito. Proverbios 16:3. Esta frase no es mágica, pero es poderosa porque sella una verdad espiritual en el corazón. Quien se entrega, confía. Quien confía, descansa. El reto de 7 días es un puente entre escuchar y vivir. Durante una semana, o 21 días, si deseas profundizar, la invitación es sencilla. Antes de tocar tu celular, di, este día es tuyo, Señor. Luego, lee un versículo corto, haz una declaración de 30 segundos y escribe una frase de gratitud. Hoy vi a Dios en... Los pequeños gestos generan grandes cambios. La Biblia nos recuerda que la gracia de Dios no anula el esfuerzo humano, sino que lo impulsa. Toda disciplina espiritual es una respuesta a la gracia ya recibida. Al practicar esto, notarás algo sutil pero profundo. El ambiente a tu alrededor comienza a cambiar. La mente se aquieta, el corazón encuentra su rumbo e incluso las presiones diarias se convierten en oportunidades para la comunión. Porque cuando el día comienza con Dios, termina en paz, aunque no todo salga según lo planeado. Este reto no es una rutina religiosa, sino un ejercicio de confianza diaria. 7 días pueden cambiar hábitos, 21 días pueden cambiar destinos. El primer paso es sencillo, confiar, incluso sin comprender. Quizás ahora no veas lo que Dios está haciendo, pero Él sigue actuando, en el silencio, en la espera, en los detalles que aún no comprendemos. El mismo Dios que guió a José de la prisión al palacio, que separó las aguas del mar para Moisés y sostuvo a Elías en el desierto, es la misma que te guía. Incluso cuando parece que el camino ha desaparecido, la fe no es una brújula que muestra el mapa completo, sino una llama que ilumina el siguiente paso. Así que, antes de concluir, detente un momento. Piensa, ¿en qué área de tu vida te pide Dios que confíes en Él? ¿Qué temor te impide aún descansar? Quizás no se trate de entender el por qué,
sino de confiar en Él. ¿Para qué? Recuerda, ninguna lágrima se desperdicia, ninguna demora es accidental y ninguna espera es en vano cuando Dios tiene el control. Si este mensaje te ha resonado, escribe en los comentarios: elijo confiar, incluso sin comprender. Esto no es solo una frase, es una declaración de fe. Aprovecha esta oportunidad y comparte este video con alguien que necesite este recordatorio hoy. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora y activa la campanita para que cada mañana podamos comenzar juntos con fe, paz y propósito. Porque cada nuevo día es una nueva oportunidad para volver a confiar.